En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Ayer por la noche vi un reportaje sobre Gengis Khan, este dirigente de Mongolia que logró extender por muchísimos países su imperio. Y comentaba el que relataba el reportaje que uno de los grandes avances del imperio y del ejército mongol fue que sus soldados eran expertos en montar a caballo y que dominaban tanto esta técnica que eran capaces de mandar correos con una rapidez que hacía que los generales del imperio, mandados por Gengis Khan, pudieran prever los movimientos del otro ejército, ir por delante y de esa manera ganarles la batalla. Creo que la fiesta de Nuestra Señora del Pilar nos habla, en primer lugar, de la misión de la Iglesia, que no es otra que la de llevar la verdad, la luz del Evangelio a todos los pueblos. Y María es instrumento de Dios, no solo porque gracias a ella se engendra el Salvador, no solo porque gracias a ella la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, sino también porque ella fue instrumento del Señor a lo largo de toda la vida aquí en la tierra de Cristo, y es instrumento de Dios después de la resurrección también del Señor. A María, Cristo le encomienda que sea nuestra madre. Y la Virgen del Pilar nos recuerda cómo María es pilar, es sostén para aquellos que por una razón u otra a lo largo de la vida sentimos el peso de la cruz, las dudas que a veces tenemos o las dificultades propias de la vida. María siempre, como instrumento de Dios, nos sostiene. María como pilar es el lugar donde podemos poner nuestra vida para descansar en ella y encontrar paz, esperanza y fortaleza. Pero María no es fin en sí mismo. María sabe muy bien que ella no es la que redime, sino que es la madre del Redentor. Que ella no es la que salva, sino que es colaboradora en la obra de la salvación. Y se siente afortunada porque el Señor se ha fijado en ella. Y da gracias porque el Señor, ella misma lo dice en el Magnífica, se ha fijado en la humildad de su sierva. Y porque es consciente de que es afortunada, da el fruto que el Señor pide y que la Iglesia necesita. Por tanto, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, creo que es importante que recordemos que la misión de la Iglesia no es otra que la de ser luz en medio del mundo, llevando el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena noticia. ¿Y en qué consiste esa buena noticia? Recordad el pasaje del Evangelio donde el ángel se aparece a los pastores y les dice: hoy os doy una buena noticia. Os ha nacido el Mesías, el Salvador. Esa es la buena noticia, que Dios ama tanto a los hombres que envió a su Hijo al mundo para que Él nos redimiera, que envió a su Hijo al mundo no para quitarnos los problemas de la vida, sino para perdonar nuestras culpas y pecados, para sostenernos en los momentos difíciles, para iluminar nuestra conciencia y de esa manera guiar nuestros pasos por el camino de la verdad para que salgamos de la tiniebla. Esa es la razón por la que tantos miles de religiosos españoles abandonaron sus conventos aquí en España para marcharse, sobre todo a Iberoamérica, y allí llevar la buena noticia.
donde además de llevar la buena noticia, donde además de hablar de Dios, el Todopoderoso que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, fruto de esa fe en Dios, promovieron también crear una sociedad más justa y mejor. Promovieron la cultura, a pesar de que la leyenda negra habla tanto de los cristianos españoles que colonizaron América. No es verdad. Para España, América no era una colonia, eran los territorios de ultramar, eran las Españas, con los pecados que se cometieron, con los errores que se llevaron a cabo. La obra ingente de la evangelización, junto con la obra de la cultura, del progreso humano que, gracias a los misioneros, se llevó a cabo, es una obra que fue un instrumento de Dios para el mundo. Y por eso debemos recordar también nosotros que fuimos evangelizados, que aquí se sembró la semilla del amor y de la esperanza de Dios, gracias a la acción del apóstol Santiago y de otros que cogieron su testigo y que trajeron aquí a España la luz de la verdad que es Cristo. Y ahora que vivimos en una España cada vez más secularizada, en un mundo cada vez más alejado de Dios, nos tenemos que preguntar, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Cómo podré colaborar como bautizado que soy en la obra de la salvación de Dios? ¿Cómo podré ser instrumento del Señor para llevar esta buena noticia, para hablar a los míos de que Dios existe, nos ama y envía a su Hijo al mundo para salvarnos? Pregúntate, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ayudar al Señor para que dé consuelo a los tuyos, para que ilumine sus conciencias? En primer lugar, tendremos que rezar. Rezar por los que ya no tienen fe. Rezar por los que sufren, porque creemos en el poder de la intercesión de la oración, porque sabemos que el Señor escucha nuestras súplicas. Recemos. En segundo lugar, nuestra vida tiene que ser una vida que dé testimonio de que somos personas que tenemos valores y virtudes, que tenemos una forma de ver la vida y que esa forma de ver la vida se plasma en nuestra manera de vivir y de comportarnos. Antaño se decía en la integridad de nuestras costumbres. ¿Son íntegras nuestras costumbres? Los que se cruzan con nosotros en la vida podrán decir, esta persona tiene principios, porque cumple con sus obligaciones, porque es una persona veraz, porque intenta hacer el bien y evitar el mal. ¿De verdad tenemos integridad en nuestras costumbres? En tercer lugar, por nuestra manera de amar, de vivir, de llevar la cruz. Nuestra fe ilumina nuestra vida ante las dificultades como la enfermedad, como la muerte de nuestros seres queridos, como los problemas que tenemos conyugales, familiares. Los afrontamos desde la luz del amor de Dios, desde la esperanza en un Dios que es el Todopoderoso, o vivimos como los que no tienen esperanza. Has perdido un ser querido y vives como si no creyeras en la vida eterna. Has perdido un ser querido y vives como si Dios no fuera misericordioso. Entonces, ¿tu fe para qué vale? ¿Cómo va a ser luz en medio del mundo si ante las dificultades, no digo que no sufras, sino que no vives con esperanza? Claro que sufres el peso de la cruz, pero tienes esperanza, como la Virgen María, que fue traspasada por una espada de dolor, y lo que le hizo no sucumbir ante ese dolor y ante la muerte de su Hijo en la cruz, no fue que no tuviera problemas, fue que su fe la sostuvo. Una fe basada en que Dios es fiel y cumple su palabra. Una fe basada en que puedes poner tu esperanza en Dios. Es el Señor, el Todopoderoso, y aunque tú no comprendes, Él sabe lo que te conviene. Por lo tanto, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, pedimos al Señor por la Iglesia que vive en España, por la Iglesia que vive en Hispanoamérica, para que sea instrumento de Dios, llevando la luz de la verdad, siendo evangelizadores, llevando la buena noticia al corazón de todos los hombres. Que el Señor pueda contar con nosotros como lo hizo con la Virgen María.
que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.